Eh, la iglesia en el contexto actual, creo que este es tal vez no es un mensaje, creo que no es tan popular. Y usted dirá, hermano, viene usted con el machete desenvainado, pero vengo con amor, hermanos. Pero quizá mi intención en esta mañana es animarlo. Nosotros como ministerio tenemos una visión, la cual es adiestrar a la iglesia local para que lleven a Cristo a su mundo. Cada uno de nosotros somos un portador de Cristo. Y la misión que tenemos es inspirar y empoderar a la iglesia para que ellos lleven a Cristo. Cada uno de nosotros somos portadores de Cristo. Así que mi intención, mi objetivo en esta mañana es inspirarte, es empoderarte, es que te sientas animado. Porque el mayor mensaje que tenemos en nuestras manos es el Evangelio. Y el Evangelio puede transformar, ha transformado nuestras vidas. El Evangelio puede transformar familias. El Evangelio puede transformar vecindarios. El Evangelio puede transformar comunidades, un país entero. El Evangelio puede transformar el mundo entero. El poder del Evangelio, hermanos, es increíble, pero a veces no nos damos cuenta. Quiero que oremos un momento. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Padre. Qué lindo este tiempo en el que hemos entrado a tu presencia con alabanzas, con adoración, con un corazón sincero, Señor, con una libertad para poder expresar, Señor, nuestro ser y rendirnos ante ti, Padre, con alabanza y adoración. Gracias por este tiempo. Padre, te pedimos que uses este tiempo para hablarnos, para adiestrarnos, para enseñarnos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, no cabe duda que a lo largo del tiempo la iglesia ha tenido momentos en los cuales ha habido decadencia espiritual. Ha habido un incremento cada vez que pasa el tiempo, hay un aumento de las tinieblas en el mundo. Mientras el reino de Dios avanza, sacando de las tinieblas a las personas, a las mentes entenebrecidas con el poder del Evangelio, hermanos, no ignoramos que Satanás también está trabajando. Pareciera que desde la pandemia que nos azotó hace algunos años atrás, el mundo tuvo un giro y el comportamiento de muchos cristianos también marcó un antes y un después. Y vemos también cómo la gente aprecia a la iglesia como una entidad irrelevante. Si bien el avance de la tecnología, el auge de las comunicaciones, el incremento de la inteligencia artificial, las redes sociales, eso ha traído más complicaciones que beneficios. ¿Por qué? Porque funciona como instrumentos para de alguna forma formar o moldear la mente de los simples. Y lo que es peor, adormecer la conciencia de los creyentes ante la urgencia de la gran comisión. Existe un alto porcentaje de creyentes en estos últimos tiempos que vivimos, que han desarrollado unas raíces terrenales tan profundas, hermanos, y se han olvidado que nuestro paso por la tierra es fugaz, que solamente tenemos una oportunidad para impactar vidas, para impactar a nuestra generación. Keith Green decía, esta generación de creyentes es responsable por esta generación de incrédulos. Tú y yo somos responsables. El sistema mundial en el que vivimos es adverso, es oscuro, es diabólico, es perverso y constantemente está dictando tendencias para llevar a la humanidad a una eternidad sin Dios. Ya ven lo que ha ocurrido en semanas anteriores, los Therians, ¿verdad? Tendencias para llevar a la gente al infierno. Sin embargo, hermanos, la iglesia debe permanecer firme, anclada en la roca que es Cristo, sabiendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Debemos estar anclados a la palabra de Dios, la cual nunca cambia, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No se vuelve rancia con el tiempo, al contrario, es poderosa para sacar de las tinieblas a aquellos que están en oscuridad.
Cristo nos ha dicho, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que tenemos en las palabras de Dios, tienen esa vitalidad y esa resistencia, hermanos, que las obras más poderosas de la naturaleza no poseen. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia ante el contexto actual que estamos viviendo? Y quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 5. Solo vamos a quedarnos en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Vamos a leer verso 1. ¿Lo tiene? Efesios, abra su Biblia o encienda su Biblia. Efesios capítulo, sí, porque ahora es todo electrónico, ¿verdad? Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, en primer lugar, hermanos, la iglesia en el contexto actual debe ser imitadora de Cristo. De eso se trata. Tenemos un modelo y ese modelo es Jesucristo. El significado bíblico de imitar se refiere a hacer una cosa a semejanza de otra. A mí me encanta imitar voces, por ejemplo. No soy tan bueno, pero me encanta imitar voces, me encanta hacer diferentes voces. Y cuando hago una lectura bíblica y Dios está hablando, y Dios dijo, entonces hago voces, ¿verdad? Me encanta mientras estoy predicando. Hacer una cosa a semejanza de otra, es decir, tomar una cosa como modelo. Tenemos nuestro modelo, es Jesucristo. Hermanos, la iglesia en la actualidad está siendo afectada por la influencia de las redes sociales. Los creyentes hoy no tienen tiempo para orar, dicen ellos. Es que no tengo tiempo para orar. Y decía el predicador John Piper, decía, uno de los mayores usos de las redes sociales será para demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo, sino porque tenemos más tiempo para estar en Facebook, en Instagram, en YouTube y todas las redes sociales que hay ahora. Yo creo en el poder de la oración, dice la gente, pero hoy no tengo tiempo para orar. ¿Qué te parece? La iglesia en la actualidad está adormecida y tiene su conciencia cauterizada. Como cuando uno se quema, ¿no es cierto? Cuando eso se sana, ahí pierde sensibilidad uno, hermano. La iglesia ha perdido sensibilidad ante los que se están perdiendo. Los vemos ahí, hermano. Si tú cuando oras por alguien que está perdido no sientes compasión por ellos, estás mal. Necesitas un avivamiento. Cuando Jesús miraba a las multitudes y luego ¿qué tenía? Compasión. Pero nosotros no miramos al vecino, no miramos al que tenemos a la par y por lo tanto no tenemos compasión de ellos. La iglesia en la actualidad tiene falta de perdón. Yo recuerdo una hermana que llegaba a limpiarnos la casa y nos comienza a decir, yo soy diaconisa en la iglesia y servimos la Santa Cena, pero con la que sirvo no nos hablamos. Ve qué lindo, digo. Falta de perdón. Así estamos en la iglesia hoy en día, hermanos. La iglesia en la actualidad tiene falta de compromiso. Y miren, Yuri no me ha dicho nada, hermanos. Pero en todas las iglesias hay personas que cuando les decimos, hermanos, el próximo sábado vamos a ir a evangelizar, y son como las mujeres virtuosas. ¿Quién los hallará? No llegan. ¿Cierto o no? Pero díganles, va a haber mondongo el próximo domingo, va a haber chuleta con tajadas. Mire, así de lleno. El aniversario de la iglesia, punto de encuentro, vamos a celebrar. Va a estar que revienta acá, hermanos. Pero cuando se trata de compromiso, de trabajar para la obra del Señor, de ir y ganar almas para Cristo, ahí nos falta compromiso. La iglesia en la actualidad, ¿cómo es también? Le sobra la superespiritualidad. Hermano, usted no me toque, usted no me conoce. La unción del santo está sobre mí. El Señor me ha ungido. Y nos sobra la superespiritualidad. No, hermano, es que yo ya pasé como 20 cursos en EFI. Y ya tengo un doctorado en teología. Eso no significa nada, hermano. Esos títulos que tenemos guindados ahí,
los podemos vender y ir a comprarnos un café mejor, hermanos. Eso no es nada si no lo ponemos en práctica. Les sobra la superespiritualidad. Y lo que es más alarmante, la iglesia hoy en día, hermanos, posee un alto analfabetismo escritural. Usted le pregunta a la gente quién era la esposa de Abraham, dicen Esther. No saben. Busquen en Génesis y andan allá por Apocalipsis, ¿va? Andan perdidos porque no hay, hermano. Yo felicito a Yuri y a Alejandra por el trabajo que están haciendo de tener un programa de capacitación de líderes. Cada iglesia necesita tener una escuela teológica, hermano, una escuela de formación de líderes. El día que tú y yo nos vayamos, Yuri, otro va a continuar. Nosotros necesitamos preparar a la siguiente generación que va a continuar. Esa es la visión. El Centro de Conexión Bíblica allá en los Estados Unidos realizó un estudio, esto es fascinante, sobre los efectos con evidencia científica, ¿verdad?, acerca de la lectura bíblica en el cerebro humano. Y bueno, el estudio se realizó con 40,000 norteamericanos de 8 a 80 años. Y básicamente el objetivo era conocer cómo las personas reaccionan al impacto de las escrituras. Y miren, los datos que revela este estudio son fascinantes. La lectura de la Biblia, cuando se realiza una vez por semana, cuando el pastor Yuri dice, abran sus Biblias y lean conmigo. Si usted solo lee la Biblia cuando se dice, abra su Biblia y lea conmigo una vez por semana, no va a haber ningún cambio en su vida espiritual. Va a seguir con las mismas mañas de siempre. Mañoso. ¿Sí? Pero cuando se lee 2 veces por semana, ¿qué creen ustedes? El efecto sigue igualito. No hay ningún cambio. Usted va a seguir igual. Al leer 3 veces por semana hay una pequeña mejoría. 3 veces por semana. Pero el hallazgo fascinante es que cuando la lectura se realiza 4 veces o más a la semana, ocurre algo drástico en nuestras vidas. Miren, la sensación de soledad disminuye un 30%. Es que me siento solo. Ay, no, Dios mío, me siento solo, dicen la gente, ¿verdad? Lea la Biblia, hermano. Se le va a quitar esa sensación de soledad. Los problemas de ira disminuyen un 32%. Esos hermanos que son de toque, ¿verdad? Esos hermanos que tienen bordes muy afilados, que uno no los puede agarrar porque, o sea, uno sale herido. Son gente muy complicada. La amargura en las relaciones como el matrimonio, los hijos, la familia, los amigos, disminuye un 40% cuando leemos la Biblia 4 o más veces a la semana. El alcoholismo, porque hay hermanos que beben, el alcoholismo cae un 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60% también. El contacto con la pornografía desciende un 67%. Es decir, hermanos, la palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos cambia. La palabra de Dios es la que nos hace estar firmes. Firmes. Pastor Yuri decía esta mañana que necesitamos permanecer en la palabra. Eso nos va a ayudar a permanecer en nuestra vida espiritual. Eso es importante. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Mucho, mucho. Y 2 cosas que tenemos que aprender a imitar de nuestro Señor Jesús es, en primer lugar, su amor. Su amor. El pasaje de siempre Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor. Miren, a veces en la iglesia, ¿verdad? Estamos en la iglesia, démonos la bienvenida, hermanos. Dios te bendiga, hermano, con el celular en la mano, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. O nos abrazamos, nos amamos, pero al salir del parqueo vamos peleando. No me que yo voy primero, hombre, hermano, por favor. Y estamos peleando, ¿no es cierto? Dice la Biblia, andad en amor. ¿Como quién? Como Cristo también nos amó. No solamente nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros.
El famoso pasaje, mi pasaje favorito, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre que me acuerdo de este pasaje, suelto una lagrimita, hermanos, porque cuando me acuerdo cómo yo era y lo que Cristo hizo en mi vida, hermanos, cómo Cristo me amó, yo no lo merecía. Tú no lo merecías, nadie aquí lo merecía, pero Él nos amó. Y Mateo capítulo 22, verso 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu vecino como a ti mismo. Es decir, que cuando tú le estás barriendo al frente de tu casa, hermano, y ves que tu vecino también barrió y te tiró un poquito la basura enfrente de tu casa, tú no se la regresas en el amor del Señor, ¿verdad? No, la recoges, tienes paciencia. Cuando vas y vas a chapear el frente de tu casa, también le chapeas el frente de la casa de tu vecino. Lo amas, tienes consideración, amor. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio, hermanos. Solamente, miren, la iglesia somos expertos en amar a Dios, ¿no es cierto? Ay, Dios, qué lindo que eres, Padre. Cuánto te amo. Bla, 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 bla. Pero Jesús nos dice en Juan capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Te voy a dar mi versión. Versión Abraham Lozano 2026. No me vengas con cuentos. Yo imagino al Señor diciendo: hey, no me vengas con cuentos a decirme que me amas, pero no guardas mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, ay Diosito lindo, entrará en el reino de los cielos. No el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso me lleva a otro punto, más adelante. No podemos aprender a obedecer los mandamientos de Cristo si no aprendemos primero a desarrollar una relación íntima con Él. No se puede. Por más que tú quieras, hermano, vas a estar batallando y batallando y batallando y no lo vas a lograr. No sé si te acordás, Yuri, cuando estábamos en el colegio y nos ponían a marchar. 1, 2, 3 para el 15 de septiembre, ¿verdad? Aprendiendo a marchar y hacer el show que hacíamos, ¿verdad? Para nuestras fiestas patrias. Y el líder que nos enseñaba, tocayo tuyo, ¿verdad? Tocayo. Decía: si ustedes no aprenden a obedecer, jamás podrán mandar, jamás podrán dirigir a otros si no aprenden a obedecer. Sí, sí. Y nosotros, eso a mí me marcó, hermanos, me marcó pero profundamente en mi vida. En una ocasión el Señor le dijo a uno de sus siervos, a uno de sus hijos, que tenía un trabajo para él. Y le enseñó una gran roca frente a la cabaña donde vivía. Y el Señor le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde que se levantaba temprano en la mañana hasta el ocaso, aquel hombre no paraba de empujar aquella fría piedra con todas sus fuerzas. Y esta no se movía. Todas las noches el hombre llegaba cansado a su cabaña, un poco decepcionado, ¿verdad? Porque sus esfuerzos no rendían fruto. Así que Satanás decidió entrar en la escena, trayendo pensamientos a la mente del hombre, y le dijo: has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Y esos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Y Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esa tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente.
El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Y aquel hombre le dijo: Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Y el Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que movieras, que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu trabajo era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión y tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Es cierto, no has movido la roca. No la has movido, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Gloria sea al Señor, hermano. Así es. Pero tú y yo necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Algunas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, queridos hermanos, pero conscientes de que es Dios quien al final logrará sus propósitos. Cuando predicamos el Evangelio no podemos salvar a nadie, ¿o sí? No se sienta desilusionado si nadie se convierte. ¿Usted cree que yo me sentía desilusionado cuando predicaba toda una tarde el Evangelio y nadie venía a Cristo? No. ¿Usted cree que yo me siento desilusionado cuando me dicen vaya, ore por el enfermo para que se sane y se termina muriendo? ¿Usted cree que yo me desilusiono? No, porque yo no soy nadie. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, pero tenemos que ser obedientes. En segundo lugar, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el Nuevo Testamento se definen diferentes palabras griegas para hijo. La primera es la palabra nefios, que son los hijos recién nacidos. Usted, aunque lo ponga a caminar, ese niño no va a caminar. Es un recién nacido, es un nefio, es una palabra griega. Están los teknon, ¿verdad? Que son los hijos que ya aprenden a caminar en la verdad, ya pueden dar pasos de fe. Y están los hijos maduros, los juíos, los hijos maduros que encuentran su propósito divino en esta tierra. Nosotros como pastores, Yuri, Alejandra, estamos enfocados en crear, en desarrollar hijos maduros. Un hijo inmaduro no sirve. Hay que estarlo chineando todo el tiempo. Mire, entran por esa puerta, nadie lo saludó y se descarrió 3 meses. Eso es un hijo inmaduro. Un hijo maduro, aunque nadie le hable, él va y busca a otros y saluda, ¿verdad? Él va y más bien está invirtiendo su vida para que otros también vengan a la madurez en Cristo. Este trabajo no solamente es nuestro como líderes, como pastores, es también de toda la comunidad, de todos hermanos en Cristo. Ahora, la palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 5 como hijos amados es la que define a un hijo que aprende a caminar. Hermano, es que en la iglesia a mí nadie me da de comer, a mí nadie me alimenta.
¿Y qué espera, hermano? No, yo estoy esperando que me dé masticadita la carne, ya solo para tragar. Así hay hermanos que están esperando que todo se lo dé masticado. Usted necesita invertir tiempo en la palabra de Dios. Usted. A mí me sorprenden los hermanos. Hermano, venga, ore por mí. Y es que usted no puede orar, hermano. Y es que acaso usted no tiene rodillas. Le decía a una hermana en una ocasión: hermano, ore por mí. ¿Qué pasó? Es que me quiero ir mojada para los estados. Ore. Mire, no voy a orar por eso en primer lugar. Voy a orar para que el Señor le dé sabiduría. ¿Por qué no pide la visa, hermana? No, hermano, es que es muy caro, que mire, hermano, y eso que va a invertir para irse así indocumentada para Estados Unidos, ¿por qué no lo invierte? Hermano, es que los mareros, y las rodillas, ¿para qué son, hermana? Le digo yo. Ore. Usted no puede estar dependiendo todo el tiempo de que el líder o el pastor vaya y ore por usted. Es bueno que oren por nosotros, es cierto, es bueno, pero usted debe aprender. Mire, la Biblia dice en primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, dice que Él nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos aquí, hermanos, somos siervos de Dios. Todos aquí somos sacerdotes de Cristo. Usted no tiene que depender de otro para que vaya y ore por usted. Usted puede hacerlo. Una encuesta del año 2022 de la firma Sid Gallup puso a Honduras como el país con mayor número de creyentes evangélicos, con un resultado de 44% de la población. Solo para que sepan, en Honduras hay más de 30,000 iglesias, hermanos. Ahora, yo veo con suma preocupación estos resultados, porque dentro de este análisis a mí me arroja una escalofriante realidad. Y esa realidad es que hay más creyentes que discípulos. El creyente no logra la transformación. El creyente no tiene compromiso. El creyente es un calientabancas. Discúlpenme los términos, discúlpenme si este mensaje suena un poco fuerte, pero es una realidad. El discípulo es el que logra transformar comunidades, transformar vidas. El discípulo es el que realmente tiene esa capacidad de poder impactar en la vida de otros. El Señor Jesús, mire, comparó a sus parábolas, mejor dicho, al reino de los cielos, por ejemplo, con una red en la que se atrapan peces buenos y peces malos, con 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, con una plantación donde crecen el trigo y la cizaña, con 2 que están en el campo donde uno es tomado y el otro es dejado. Y pareciera, hermanos, que estas historias lo único que parecen indicar es que la mitad de los que dicen ser cristianos no lo son. A mí esto me da escalofrío. A mí esto se me eriza la piel. Porque tenemos un montón de gente en las iglesias que solamente son creyentes. Necesitamos enfocarnos en hacer discípulos. Y por eso los felicito. Yuri, te felicito. Felicito este programa que tienen ustedes para ser discípulos. La palabra dice: vayan, su plan es vayan, hagan discípulos. Dios está interesado, hermanos, en que cumplamos su plan de hacer crecer, no las membresías de la iglesia, de hacer crecer el número de adoradores que estaremos allá en los cielos adorando a Cristo Jesús. Y su plan es simple, es vayan y hagan discípulos. No es que ellos vengan, no, vayamos. Ellos no van a venir. La gente del mundo ve a la iglesia como irrelevante. Un montón de evangélicos locos. Así nos ven. Pero cuando vamos a sus hogares, con amor, con compasión, ahí se dan cuenta que somos diferentes. Hay un reciente estudio desarrollado para revisar las creencias de la iglesia norteamericana. Se realizó hace un par de años atrás por el ministerio de Ligonier y Lifeway, llamado El Estado de la Teología. Y algunas de las creencias heréticas más notables dentro de la iglesia evangélica a mí me dejan perplejo, me dejan asombrado. Y dice así:
56% de los evangélicos encuestados, oiga bien, están de acuerdo que Dios acepta la adoración de todas las religiones, negando a Jesús como el único camino al Padre. Es decir, que hay hermanos que creen que Alá es el mismo Jehová. Error, no es lo mismo. 73%, oiga bien, 73%, casi 3/4 de los creyentes en Estados Unidos están de acuerdo con que Jesús fue creado por Dios. Yo digo, por Dios santo, ¿cómo se les puede ocurrir semejante herejía, hermanos? Niegan la Trinidad. Yo tuve un alumno en nuestro centro de entrenamiento que decía, cuando Jesús fue creado, un momento, le digo yo, eso no es así. Jesús no fue un ser creado, Él ha existido siempre. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el todo del todo, hermanos. Él no es un ser creado. 43% afirma que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero Él no era Dios. Ay, qué lindo. Y Juan 1:1, ¿dónde lo dejan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. 71% está de acuerdo con que todos nacen siendo inocentes. Ay, mire qué lindo, el niño es inocente. Ay, no tiene pecado. Hermanos, todos traemos la línea de pecado desde Adán. Adán cavó la tumba de cada uno de nosotros. Mire, hermano, y a veces tendemos a criticar a Adán, ¿verdad? Pero les digo algo, Adán está en nosotros y nosotros estamos en Adán. O sea que si usted o yo hubiésemos estado en los zapatos de Adán, hubiésemos planchado también. Así que no critiquemos. Traemos la línea de pecado y quien transmite la línea de pecado es el papá, nosotros como padres. Por eso Jesús no podía nacer de la unión de José y María, sino de la unión del Espíritu Santo. Ahí se corta la línea de pecado. Y mi Cristo, hermanos, nace siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. Aleluya. 53% está de acuerdo con que la Biblia, como todos los escritos sagrados, da explicaciones útiles de mitos antiguos, pero no es literalmente cierta. Yo te digo algo, hermanos, yo creo lo que está escrito en este libro de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Yo lo creo al 100% porque es la palabra de Dios. Y hoy más que nunca la iglesia necesita levantarse firmemente para predicar la palabra de Dios y no la doctrina de los hombres. Inciso C, la iglesia en el contexto actual debe hacer la visión de Dios su visión. Me encantó cuando venía subiendo la cuesta y el primer rótulo que miro, la visión del de la iglesia Punto de Impacto. Wow, estamos alineados, brother. Qué lindo. Perdón, Punto de Encuentro, perdonen. Si es que hay otra iglesia que se llama Punto de Impacto. Punto de Encuentro, ¿sí? Hacer discípulos, predicar el evangelio a todos, nuestra visión es lo mismo, a todos, en todas partes y a cada generación. Eso es, hermano. Y hacer de cada creyente un líder, un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Mateo 28, ya conocen ese pasaje, 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, el año pasado visité República Dominicana. Nuestro director allá trabaja con más de 3,000 iglesias y a estas iglesias se les anima para que bauticen al menos 10 personas al año. ¿Saben cuántos se bautizaron el año pasado? Más de 30,000 nuevos creyentes en República Dominicana. ¿Por qué no podemos hacer esto en Honduras, hermanos? Si aquí hay un montón de iglesias, hay 30,000 iglesias. ¿Por qué? Hace un par de años estuve en Uruguay. Uruguay es el país con menos creyentes de Latinoamérica, imagínense. Y es el país menos corrupto de Latinoamérica.
y Honduras con más creyentes es el más corrupto. ¿Cómo es posible? Como que no combina, como que esto a mí no sé, me incomoda. Porque no estamos transformando. Mire, ¿sabe qué dijo un hombre llamado Charles Finney? Dijo: el problema de un país es culpa del púlpito. El problema de la sociedad es culpa del púlpito. El problema de la inseguridad de un país es culpa del púlpito. El problema en la familia es culpa del púlpito. El problema en una nación, en la economía, en la salud, no es culpa de los políticos, es culpa del púlpito. Yo cuando leo eso, hermanos, a mí me hace sentir tan triste, hermano, porque el país que tenemos, Honduras, tú y yo somos responsables. Este país no le pertenece a los narcotraficantes. Este país no le pertenece a las maras y las pandillas. Este país le pertenece a la iglesia, para que nosotros establezcamos el reino de Dios en este lugar. Así que despierta, hermano, despierta. Debemos hacer la visión de Dios nuestra visión. Dios está buscando personas que hagan el sueño de Dios su sueño. Dios está buscando personas que busquen lo que Dios está buscando a los perdidos. Dios está buscando personas que amen a aquellos a quien nadie quiere amar. Dios está buscando personas que nos interesemos en lo que a Él le interesa, la salvación del hombre. Dios está buscando personas que estén dispuestas a arriesgar sus vidas, tal y como lo hizo Pablo y Bernabé allá en Hechos capítulo 15, 26, que dice que expusieron sus vidas por causa del evangelio. Dios está buscando personas que estén dispuestas a ser usadas por Él. Dios está buscando personas que nunca se rinden, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El año 2018 lanzamos una iniciativa a nivel global. Nuestro ministerio está en 170 países y nos propusimos alcanzar todos los hogares del mundo en un término de 20 años. O sea que para el 2038 Honduras tiene que ser evangelizada totalmente. Ya lo hicimos una vez en los 80s. Mi suegro le dio 2 vueltas al país. En aquel tiempo solo éramos 4 millones de habitantes, hermanos, era fácil. Hoy en día la gente es más confrontativa y ahora no somos 4, somos 10 millones de habitantes. Y nos basamos en este pasaje de Mateo 24:14: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando usted hace una exégesis de este pasaje y encuentra la palabra mundo, la palabra que aparece en griego es la palabra oikos, que significa hogar. Jesús estaba diciendo a través de Mateo que el evangelio debía ser predicado en todos los hogares. Es que es en los hogares donde están las personas, ahí los vamos a encontrar. Debemos ir entonces, hermanos, a predicar a los hogares, en los parques, en los hospitales, en las prisiones, donde sea. Y entonces el fin vendrá, hermanos. Decía un predicador muy famoso, decía que la iglesia iba a fracasar en su intento de predicar el evangelio. Yo difiero de eso, hermanos, porque la Biblia me dice que será predicado este evangelio del reino. No dice que vamos a hacer el intento de predicar, no, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Como conclusión, hermanos, el mandato de la iglesia ante el contexto actual no ha cambiado, sigue siendo igual. Podrán cambiar los métodos, las estrategias, pero el mandato inalterable y vigente para la iglesia de ir y hacer discípulos no cambiará hasta que Cristo venga por nosotros. 3 conclusiones. Su mandato de hacer discípulos debe trascender nuestra existencia. Debemos, hermanos, levantar una generación que pueda seguir con la gran comisión. Cuando yo ya no esté, cuando Yuri ya no esté, ¿quién va a seguir? Necesitamos levantar a la siguiente generación. Dejemos de hacer los mismos métodos de siempre, hermanos, y enfoquémonos en el método de Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés,
golpea la roca cuando estaban en el desierto, la primera vez. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca frente a los hijos de Israel. La segunda vez Dios le dice: háblale a la roca para que yo me glorifique frente al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca, utilizó el mismo método que al comienzo, y por eso perdieron su entrada a la tierra prometida. No nos enfoquemos en las mismas estrategias del pasado, estrategias que ahora no funcionan. Pidámosle sabiduría al Señor para continuar con una estrategia fresca que podamos alcanzar a los demás. En segundo lugar, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos una iglesia viva, una iglesia enfocada en lo que realmente es importante: más discípulos. Y número 3, necesitamos una iglesia que permanezca fiel a la sana doctrina, hermanos, de Cristo, y que predique sin temor de su evangelio. Así que, hermanos, yo les encaro esta visión que ustedes tienen de 1000 nuevas personas. Sí se puede lograr. Se los digo en el nombre del Señor. Sí se puede lograr. Y por favor, yo quisiera venir a final de año y ver el resultado, porque sí se va a lograr. Si ustedes se enfocan 20 líderes predicando el evangelio cada 15 días, 250 presentaciones del evangelio, 100 hogares y 150 en lugares públicos. Hermano, por favor, eso es sencillo. Solamente llegar con el amor de Cristo y predicar el evangelio y estar preparados para aquellos que vienen a Cristo, afirmarlos en el evangelio, darles un discipulado, hermanos, que ellos se afirmen en el evangelio, se consoliden como creyentes, y más como creyentes, discípulos de Cristo. Hermanos, ánimo. Ustedes son una iglesia que tienen pasión por Cristo, y solamente eso es una gran cosa. Así que les animo a seguir adelante, y voy a orar para finalizar este tiempo. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, qué maravilloso evangelio el que nos has dado, Señor. Qué privilegio, Señor, poder abrir nuestras bocas y decir que tú vives, decir que no hay otro igual como tú. Y como cantábamos, Señor, esta mañana, cuán grande es Dios. Todos lo verán, ya sea que te reciban o te rechacen, Señor, pero todos verán tu grandeza, Señor. Ayúdanos a levantarnos en obediencia para predicar tu palabra, Señor, a cada lugar, a cada persona, a cada generación, niños, jóvenes, adultos, viejos, hombres y mujeres. Y aquellos que están en intermedio también necesitan escuchar que tú eres un Dios de restauración, que tú eres un Dios que puede cambiarlo todo. Señor, nos levantamos como iglesia para ser esos portadores de Cristo y llevarte a nuestros hogares, a nuestros vecinos. Dios, danos la estrategia a partir de hoy, Señor, a orar por nuestros vecinos, a orar por su conversión, a orar por sus necesidades, a cruzar la calle, Señor, y decirle: vecino, si usted no sabía, yo soy creyente, soy un discípulo de Cristo, y sabe, usted me interesa tanto que voy a estar orando por usted, fíjese, y mostrar amor y compasión por aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.